Y yo me pregunto cómo los jóvenes, los niños que están creciendo, los ancianos, los adultos, cada uno con sus inquietudes y necesidades. Familias enteras, gente sola, gente en los hospitales, en necesidades diferentes. Él es la respuesta para tu vida en las circunstancias que te encuentres. Quizás eso reflejaba lo que vivía en mi casa, con mis padres, en especial mi papá. Él era así. Él era mi héroe. En septiembre del 2010 me despide mi papá, como siempre lo hacía antes de ir al colegio, y me dice: hija, a la tarde nos vemos. Ese hija, a la tarde nos vemos, fue la última frase que escuché de mi papá y yo no lo sabía. Recuerdo que siempre salía o iba a lugares oscuros, por decir de una manera. Había algo siempre que pasaba todo ese momento y al terminar volví a mi casa y había algo que siempre a mí me hacía poner mal. Era que siempre mi madre me esperaba, despierta. Si ella no me hubiera esperado todas esas noches velando y llorando por mí, yo no sé dónde hoy estaría. Soy Mabel y quiero contarles capítulos de mi vida. Mientras transito las calles de mi ciudad, Rosario, veo los rostros de las personas que caminan. La verdad es que no conozco cuál sea su destino inmediato, pero me pregunto por ese destino que tiene que ver con lo eterno. ¿Hacia dónde van? ¿Cuál es el camino que eligieron para su vida? Esas son las preguntas que me suelo hacer. ¿Hasta dónde los ha llevado las decisiones que tomaron? Podrías estar pensando en respuestas tales como van a trabajar, van a visitar a alguien o están de paseo, pero no me refiero a eso para ser más claro, ¿no? Lo que me pregunto es, ¿dónde pasarán la eternidad? Hay una eternidad, hay un lugar donde pasaremos el resto de nuestras vidas y no hablo de la vida terrenal. ¿Sabes con certeza dónde pasarás la eternidad? Y el primer capítulo comienza así. Tengo una noticia. Dios nos ama. Si tan solo pudiéramos darnos cuenta que no somos personas de un día, sino que según las Escrituras nos indican somos seres de eternidad. Y aquí es donde uno comienza a ver el tema de la eternidad. Es decir, que tenemos un antes, una ahora y un después. Comprenderíamos
que nuestras acciones de hoy tienen una proyección concreta dentro de esta eternidad. Realmente Dios nos colocó en el sentido de la eternidad. A veces hay circunstancias en nuestra vida que nos golpean y nos hacen reaccionar. El texto de Romanos capítulo 8 se me manifestó, entendí la profundidad de ese texto en Romanos capítulo 8, que nos habla de quién nos separará del amor de Cristo. Y dice, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni principados, ninguna cosa me va a separar del amor de Cristo. Y yo entendí leyendo ese texto que me hablaba del sentido de la eternidad. Hemos logrado con mi hija Claudia, que es la mayor de nuestros hijos, y lo que hemos logrado a lo largo y que nos ha unido, no solo la relación de madre e hija, sino alguien que nos une entrañablemente, y ese es el Padre Eterno, es el Dios entre nosotros. Dios me ha permitido acompañar a mi madre en muchas oportunidades. La han invitado a predicar en todo el mundo y me ha tocado acompañarla y ha sido para mí algo maravilloso, un regalo de Dios para mi vida. Pero hemos vivido muchas experiencias juntas y me acuerdo de una que nos marcó, porque también el evento que sucedió marcó un poco nuestras vidas, y estábamos juntas en un patio, en un parque que había árboles, y estábamos allí conversando y de pronto ella me entra como como dice el apóstol Pablo, en el tercer cielo, y está ahí extasiada, maravillada, y en un momento me dice, estoy teniendo percepción de la eternidad. Y como que tenía certeza que lo que estaba viviendo tenía que ver con la eternidad. Y bueno, en esa etapa, en ese momento en que estoy contando esta experiencia, bueno, nace mi última hija, y bueno, y ella nace y no tenía probabilidad de vivir. Y bueno, y evidentemente Dios nos estaba preparando ya para ese momento. En ese momento que yo estaba con mi madre y ella me hablaba y me ministraba con respecto a la eternidad, y que los cristianos tenemos que vivir en ese sentido de la eternidad, no sabíamos por qué Dios nos estaba permitiendo esa experiencia, pero nos estaba preparando para después el nacimiento de mi hija. Cuando nace Micaela, mi quinta hija, bueno, fue la oportunidad para entender el sentido de la eternidad que Dios ha puesto en nuestra vida. Ella nació con un síndrome genético que es incompatible con la vida, ese era el diagnóstico. Gracias a Dios ya tiene 14 años, hemos visto el milagro de Dios en su vida, pero ¿por qué me confrontó con el sentido de eternidad? Y entendí la realidad de Dios, de que Dios va más allá de este mundo. Construimos nuestra vida con lo que se espera bajo este mundo, pero la Biblia claramente nos habla que tenemos que construir en función a lo eterno, al cielo, con valores de eternidad. Y cuando nació mi hija me di cuenta que yo estaba construyendo mi vida con muchos valores que quedan acá, en el mundo. Y me dio mucha libertad, me dio mucha paz el meterme en el sentido de eternidad. Y bueno, entendí, por ejemplo, que mi hija es un ser
una persona que Dios formó con un propósito y que ella en su condición habla de Dios. Y transformó toda nuestra vida, nuestra casa, nuestra forma de vivir y ya no todo pasa por cosas que hago, sino por ser una hija de Dios, por que mi vida hable de Dios, porque mi vida agrade a Dios y bueno, y ahí es donde estamos todos desafiados a estar, ¿no es cierto? Cuando nos enfrentamos con estas situaciones límites en tu vida, sea la que sea, quizás hoy te estás enfrentando a una situación límite, ¿no? Quizás hoy es lo que te está sucediendo. A veces es una sensación, es decir, lo que yo estoy viviendo es algo límite, y cuando te confrontas con otro, decir, no es tan límite como me parece, ¿no? Pero podemos sí analizar situaciones límites, sí. Y quizás mucha gente. Pero para esa persona esto, ¿no? es su situación. Es su situación. De cierto, hay situaciones difíciles que podemos decir son límites cuando te confrontas y dices entre la vida y la muerte, por ejemplo. Claro, ¿no? pero es interesante saber de que el Señor te entiende. Tenemos la tendencia a comparar las situaciones, ¿no es cierto? O decir, bueno, a mí me pasa lo mismo que te pasa a vos, o yo viví la misma situación que vos viviste, pero la realidad es que cada persona, dentro de su singularidad, la vive de una determinada manera, la siente de una determinada manera, y el único que te entiende exactamente cómo estás atravesando ese momento es Dios, es el Señor. Llevaba una vida perfecta a mis 16 años. Era feliz. Nací en un hogar cristiano. Los que me conocen saben que no puedo estar sin reírme, sin hacer bromas. Quizás eso reflejaba lo que vivía en mi casa, con mis padres. En especial mi papá. Él era así. Él era mi héroe. Yo en él estaba segura con él. Pero en septiembre del 2010, todo esto se derrumbó. Hubo un antes y un después en mi vida. En el año 2010, mi papá sufre un preinfarto. Debido a eso le hacen un bypass. Esto se le complica por una infección, dado que él tenía diabetes y colesterol. Pero meses después logran estabilizarlo y le dan el alta. En septiembre del 2010 me despide mi papá, como siempre lo hacía antes de ir al colegio, y me dice, hija, a la tarde nos vemos. Ese hija, a la tarde nos vemos, fue la última frase que escuché de mi papá y yo no lo sabía.
Mi mamá diciendo que mi papá estaba internado grave. Lo único que repetía era que Dios sabía lo que hacía. Mi mamá me dice, Alamín, tu papá se está muriendo. Y yo no entendía. En realidad no quería entender. Realmente la ausencia de mi esposo fue un momento, una situación fea para mí, para mis hijos, para mi hogar, no tenerlo. Especialmente me preocupaban a mí, porque ella era un cascabel en casa, sonriente, todos los días cantaba, bailaba, y realmente me empecé a preocupar con sus 16 años, que ella empezó a notar la ausencia de su papá. La veía que se encerraba en la habitación, no la veía sonreír como era ella. Y ahí entré en una depresión donde el dolor, la angustia, la soledad, me la pasaba llorando todo el tiempo. Llegué a una depresión tan grande a tal punto que me di cuenta que no podía seguir así y tuve que tomar una decisión. Pedí ayuda. Decidí rendir mi vida a Dios de verdad. Que la tristeza y el dolor ya no sean parte de mí. Y le dije que sí a Jesús de verdad. Y fue ahí donde Dios sanó mi corazón. Volví a sonreír. Dejé de preguntarle al Señor por qué, sino empecé a ser agradecida. Aprendí a agradecerle a Dios por el tiempo que pude compartir con mi papá y pude experimentar el amor de Dios, que no estoy sola, que Él no me deja sola, que Él está conmigo. Dios trajo paz a mi corazón en medio de esta situación. Volví a ser feliz de nuevo porque Jesús vive en mí. Mi pregunta es si alguna vez te has replanteado dónde pasaré la eternidad. Y hay muchas expresiones al respecto y hay mucho análisis sobre este tema de que es la eternidad, y están aquellos que dicen no, todo se termina, no hay nada, entonces yo vivo como quiero, vivo mi vida de alguna manera. Pero mi consejo es que te metas en ese pensamiento, ¿dónde pasaré la eternidad? Porque te va a ayudar a tu hoy. Los jóvenes hoy en día, la verdad que no se piensa mucho en la eternidad. Se vive realmente con mucha intensidad el aquí y el ahora, sin pensar demasiado en un futuro o en esa eternidad.
cristiano donde, bueno, mis abuelos son pastores, mis padres son pastores. Nací en ese hogar donde era de fe. Pero realmente no me sentía parte de todo ese mundo de la fe. Era todo lo contrario. Yo vivía de una manera como yo quería, muy lejos de Dios. Es más, he visto cómo jóvenes eran restaurados de distintas adicciones, he visto personas sanadas. Es más, en mi propia familia he visto muchos milagros. Pero como que yo siempre estaba de la vereda de enfrente. Era como que, aunque yo veía, no creía. No creía. En esos tiempos donde yo, bueno, estaba haciendo la mía, por decirlo de una manera, recuerdo que siempre salía o iba a lugares oscuros, por decirlo de una manera. Había algo siempre que pasaba todo ese momento y al terminar volví a mi casa y había algo que siempre a mí me hacía poner mal. Era que siempre mi madre me esperaba, despierta. Si ella no me hubiera esperado todas esas noches velando y llorando por mí, yo no sé dónde hoy estaría. Por eso aliento a las madres a que velen por sus hijos, porque soy claro ejemplo de una madre que velaba, lloraba y oraba por sus hijos. Cada vez que yo llegaba a mi casa, mi mamá estaba despierta, preocupada por mí. Pero hasta llegó un punto que no pude más. No pude más de salir de noche, de tomar, de tener amistades que no me ayudaban a seguir adelante, sino de quedarme en el lugar. Y llegó un punto que no podía más. Me pasaba que no podía dormir, me pasaba que no podía seguir para adelante. Empecé a sentir cosas muy fuertes que no entendía qué era. Y si le decía a mi esposa, yo sabía que no me iba a entender, o si iba a un psicólogo, tampoco me iban a entender. Hasta que un día tuve ese encuentro con ese Dios, con ese Jesús que tanto yo escuché, que tanto he visto milagros, he visto que Él era real, pero tuve mi encuentro con Él. Desde ahí hubo un quiebre en mi corazón, un antes y un después, que desde ahí comencé, recuerdo que salí de la casa de mis abuelos, otro Federico era. Y a partir de ahí, bueno, comencé esta vida con el Señor de fe, y el Señor en 1 año y medio, 2, ha cambiado mi vida completamente, me ha dado una nueva oportunidad. ¿Qué calidad le vas a dar a tu hoy? Porque lo cierto es que según la Biblia hay tantos textos que nos hablan acerca de la eternidad. Y hay un punto muy importante de que yo quiero dejarte en este día con respecto a la eternidad. La eternidad tiene contenido. La eternidad no es un vacío, tiene contenido. Y el principal contenido que tiene esa eternidad es el amor de Dios. Por eso cuando Federico nos hablaba, cuando yo tengo este encuentro con Dios, lo primero que aparece es el amor, porque Él se está introduciendo en esa experiencia de la eternidad. Y lo primero que experimenta es el amor de Dios. Lo primero que vas a experimentar. Y lo primero que entras en ese conocimiento de que Dios me ama. Pero entras luego en otro conocimiento que es Dios es amor. O sea, la eternidad tiene ese contenido, el amor de Dios. Y tiene mucho más,
Por ejemplo, cuando nos encontramos con el Señor Jesús, con sus discípulos, diciendo, no tenemos, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, den de comer a toda esta gente. Y eran como 5.000 personas allí. Y dice, pero Señor, ¿dónde va a estar de ya? ¿Dónde vamos a comprar para esta gente? Y entonces el Señor Jesús trae y muestra a sus discípulos que le costó comprenderlo. Muestra a sus discípulos, yo suelo decir, a veces cuestionamos o miramos a ciertos personajes bíblicos y le decimos, oh, hizo esto, pero había que estar en los zapatos de los discípulos, estaban más perdidos, pobres, no entendían nada. Pero el Señor Jesús una y otra vez trabaja con sus discípulos como trabaja con usted y conmigo, para darnos esa certeza de su eternidad. Y entonces Él les dice, hagan recostar a la gente, sentar a la gente, y bueno, ¿qué es lo que tienen? Y estos los pancitos que tenemos, y esto que... Y yo ya me imagino verle el rostro de susto, de incredulidad, y ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a quedar en ridículo, y cuántas cosas. Lo cierto es que el Señor le estaba mostrando el contenido de la eternidad. Dice, hay necesidad para esta gente, tienen hambre. Cuando nosotros pensamos en la pobreza, la gente, tienen hambre, esto viene. Bueno, y nosotros, ¿qué le transmitimos? Más limitación. Pero Él los confronta con esa eternidad. Y dice, el Señor Jesús toma ese pan, toma el pan, vamos a suponer que esto es el pan, toma el pan y mira al cielo y ora, y ora. Y entonces dice, bueno, tomen, ahora repartan. Y entraron a repartir y no sé, y se saciaron todo y sobró. Lo que el Señor Jesús, y lo mismo hizo con los peces, lo que el Señor Jesús le estaba diciendo, en esa eternidad hay provisión. Hay provisión. Pero no tengo nada en la mesa. Confía en Dios porque Él hará. Echa mano de la vida eterna. Sí, está muy bien, puede ser una utopía, esto es un pensamiento. No. Créeme que esa provisión viene a tu mano. No hay nada. ¿Por qué? Porque en la eternidad de Dios no hay vacíos, hay contenido. Cuando tú alzas tu mirada al cielo, tú clamas a Dios. Otra secuencia interesante, por ejemplo, fue cuando el Señor Jesús estaba en el monte. Y entonces allí fue a orar aparte con sus discípulos, tomó 2, un poquito más creciditos. Dice, a ver si estos se avivan un poquito, si se despiertan. A ver si le puedo llevarlo un pasito más adelante. Y entonces lo lleva allí. Y entonces están orando y de pronto estos se encuentran en una experiencia donde aparece Moisés, Elías, y charlan como si estuvieran en el bar de la eternidad y empiezan a charlar. Porque en la eternidad de Dios hay amistad, hay relación. Hay contenido, no es vacío, es un contenido, y es un contenido extraordinario. Les diré casi que lo que nosotros vivimos en este mundo, como le dijo el Señor Jesús a sus discípulos, dice, están en el mundo pero no son del mundo. Porque es verdad, hay un contexto social, hay un contexto familiar, hay un contexto que te rodea. Es cierto, estamos en este mundo, hay cosas concretas, ahí la tenemos, esto está aquí, esto está allá, verdad, eso está. Pero no tenemos que olvidarnos que como hijos de Dios, nosotros tenemos que echar una y otra vez mano a esa vida eterna que tenemos. Por eso decíamos, cuando llegamos a los límites, ahí es como que hay
es como que un pasito. Llegué a este límite, pero yo sé que la eternidad en Dios tiene contenido. Entonces alzo mis manos al cielo, clamo a Dios, Señor, tú dijiste que no dejaría huérfanos a tus hijos, ni a su descendencia que mendigue pan. Ahí está. Y Dios le mostró a sus discípulos que la eternidad tiene contenido. O sea, el Señor viene en tu auxilio y vas a tener ese plato de comida, vas a tener ese sustento, vas a tener eso que necesita. Cuando le dice, sí, anda al agua, escoge el pez y adentro tenés para pagar los impuestos. ¿Se da cuenta? En la eternidad tiene contenido, no es vacío. Yo tengo, desde esa autoridad de Dios en mi vida, tengo la respuesta para pagar los impuestos, tengo la respuesta para mi alimento, tengo la respuesta para absolutamente todo en mi vida, porque en esa eternidad hay contenido, y contenido hasta que sobra y abunde. Qué bueno que puedas en este día, y yo digo, bueno, voy a seguir escribiendo aquí, porque dice, en el principio estaba todo desordenado, vacío, y el Espíritu de Dios, dice, estaba en la faz de las aguas, no estaba en las aguas. ¿Por qué? ¿Por qué no estaba en las aguas? Porque había desorden. Entonces, el punto es que nosotros tenemos que ordenar nuestra vida natural. No se puede vivir como se me da la gana. No se puede vivir lejos de ese orden establecido por Dios. Yo suelo decir a estas generaciones, muy bien, los papás, como las situaciones que viven la familia, y digo, está bien, a ver, denme los resultados, ¿son positivos? No, cada vez es más caos, cada vez tenemos desastres. Bueno, los resultados son terribles, entonces, ¿por qué no volver? ¿Por qué no ir a los planes de Dios, lo que Él formó, lo que Él creó? En un orden, creó todo en un orden, lo puso en un orden. Entonces, Él allí se metió en nuestra vida. Ya no estaba por sobre, estaba lejos. Ahora está en nosotros y trae esa eternidad para nosotros, sus hijos, los que le seguimos. Tenemos toda la provisión a nuestro alcance. Qué bueno que hoy puedas alzar tu mirada al cielo en las circunstancias que te encuentres. Decir, hay un Dios, hay un Dios. Y hay un Dios de amor, hay un Dios de misericordia y hay un Dios de provisión. Yo alzo mis ojos al cielo y digo, Señor, perdóname, perdona mis pecados, perdóname porque no te tuve en cuenta, Señor. Pero hoy vuelvo a ti. Vuelvo a ti, Señor, de todo corazón. Quiero abrazarte. Te abrazo, Señor. Te abrazo. Qué bueno es recibir el abrazo de Dios. Mire, si hay algo en mi vida que para mí es terrible, es tener ausencia de Dios. Es lo más trágico que me puede pasar. Pensar que Dios no pueda sentir su abrazo, no pueda sentir su voz, no pueda sentirlo a Él. Porque Él es mi todo, Él es mi amigo, Él es mi guía, Él es todo para mí. Él es todo para mí. Hermano, amigo, que hoy puedas tener esta experiencia. No es verdad que todo se terminó. No tengas ese pensamiento que todo se acaba. No tengas ese pensamiento de que de esta no puedo salir. Alza tus ojos al cielo porque esa eternidad tiene provisión abundante para ti. Comienza hoy, dile al Señor, Señor, perdona mis pecados, vengo a ti, yo quiero conocerte. Anhela en tu corazón conocerlo. Y díselo ahora mismo, dile, yo quiero conocerte, Señor. En el nombre de Jesús te bendigo. Y digo, este es el día que Dios preparó para ti. Prepárate para grandes victorias, grandes desafíos en tu vida. Dios te bendiga.